Les habla la profesora Patricia, encargada del curso de razonamiento verbal. En nuestras sesiones anteriores hemos visto dos temas, el tema de comprensión de textos y enunciado esencial. En esta sesión vamos a hacer un repaso de ambos temas, empezando por comprensión de textos. En la comprensión de textos vimos estructura del texto, tipos de párrafo o tipo de texto según la ubicación de la idea principal, tipo de texto según la intención del autor, y vimos también niveles de comprensión de textos. Entonces, para iniciar nuestra sesión vamos a ver un pequeño video titulado Carta escrita en el año 2070, publicado en la revista Crónica de los Tiempos. Carta escrita en el 2070. Estamos en el año 2070. Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua y creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más viejas de esta sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años. Todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques. Las casas tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la ducha por 1 hora. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes, todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora, debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia, sin usar agua. Antes mi padre lavaba el auto con el agua que salía de una manguera. Hoy, los niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían, cuida el agua. Solo que nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora, todos los ríos, represas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es 80% sintética. Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran 8 vasos por día para una persona adulta. Hoy solo puedo beber medio vaso. La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura. Tuvimos que volver a los pozos ciegos, o mejor llamados como fosa séptica,
como en el siglo pasado, porque las redes de cloacas o drenaje no se puede usar por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas que no detiene la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera. Porque por la sequedad de la piel, una joven de 20 años está como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay una solución posible. No se puede fabricar agua. El oxígeno también está degradado por falta de árboles, lo que disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos. Como consecuencia, hay muchos chicos con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. El gobierno hasta nos cobra por el aire que respiramos. 137 metros cúbicos por día, por habitante y adulto. La gente que no puede pagar es retirada de las zonas ventiladas, que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No son de buena calidad, pero se puede respirar. La edad media oscila entre 35 años. En algunos países quedaron manchas de vegetación, con su respectivo río, que son fuertemente vigilados por el ejército. El agua se volvió un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí, en cambio, no hay árboles porque casi no llueve. Y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia ácida. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía que había que cuidar el medio ambiente y nadie, absolutamente nadie hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, describo lo bonito que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño y poder pescar en los ríos y en las represas, beber todo el agua que quisiese y lo saludable que era la gente. Ella me pregunta: Papá, ¿por qué se acabó el agua? Entonces siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo el medio ambiente. O simplemente no tomamos en cuenta tantos avisos. Ahora, nuestros hijos pagan un precio alto. Sinceramente, creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. ¿Cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto? Cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta Tierra.
Después de observado el video, vamos a responder a las preguntas planteadas. Número 1. ¿Cuál es el título del texto? Carta del año 2070. Número 2. ¿Cuál es el tema del texto? Representa una carta escrita por un hombre de 50 años en un próximo 2070. Narra las catástrofes que podrían llegar a ocurrir por el cambio climático y el mal uso que hacemos del agua, un bien imprescindible para la supervivencia del planeta y del hombre. En esas dos preguntas hemos visto la estructura del texto. La pregunta número 3 dice, según la ubicación de la idea principal, ¿qué tipo de texto es? Trabajamos un texto paralelo, pues todas las ideas planteadas son de igual importancia. Pregunta número 4. ¿Qué tipo de texto según la intención del autor? Es un texto expositivo. La carta se utiliza en la comunicación escrita para informar sobre algún hecho o acontecimiento. En los niveles de lectura tenemos 3. El primer nivel es el nivel literal, donde encontramos nuestras respuestas específicas en el texto. ¿Cuántos años acaba de cumplir el personaje y de cuántos es su apariencia? Cumple 50 años, pero su apariencia es de un anciano de 85. En el nivel inferencial, ¿en qué se asemeja el año 2020 con respecto al 2070? La semejanza radica en que a pesar de las campañas que se llevan a cabo para el buen uso del agua, gran parte de la población no toma en cuenta ninguna medida para evitar el desperdicio de la misma, pues aparentemente creemos que el agua es un recurso inagotable y eso es totalmente falso. En el video hemos observado situaciones probables, pero está en nuestras manos si se hacen realidad o no. En el nivel crítico tenemos dos preguntas. ¿Tú crees que se cuida adecuadamente este líquido elemento? ¿Por qué? Mi respuesta es no, porque creemos ingenuamente que el agua es inagotable y renovable. Segunda pregunta. ¿Podrías imaginarte un mundo en el que tu trabajo se recompense con agua potable en vez de dinero? Definitivamente sí, pues si continuamos malgastando inconscientemente nuestros recursos y aún más si seguimos desperdiciando el agua, llegará el momento en que nuestro salario será un bidón de agua. La carta del año 2070 nos hace reflexionar sobre el daño irreversible que le estamos haciendo al medio ambiente y el triste panorama de lo que puede suceder si no hacemos algo a tiempo para salvar nuestro planeta. Nos recalca la importancia de preservar nuestros recursos naturales y no usarlos irracionalmente, como es el caso del agua, el aire y el suelo. Nuestro segundo tema es el enunciado esencial. Por enunciado esencial tomamos en cuenta que es la idea principal y lo ubicamos planteándonos o planteando una pregunta al título. El primer ejercicio dice, la sinusitis indicios. 1. La sinusitis se refiere a una inflamación de la membrana que recubre las cavidades óseas que se comunican con la nariz. 2. Sigue a menudo de un resfriado común, gripe y otras infecciones generales. 3. Existen diferentes tipos de sinusitis como la aguda, que es la inflamación de la membrana que se comunica a la nariz, y la crónica, que se debe a una sinusitis aguda mal curada y por la atmósfera caliente y seca, los gases irritantes y por la deficiencia de defensas orgánicas en la nutrición. 4. Entre sus síntomas están la nariz tapada, dolor en la nariz y en la cara, incluyendo dolor en los dientes y en las muelas de la mandíbula superior. En ocasiones también provoca fiebre. El enunciado esencial es, por indicios, hacemos la pregunta ¿cuáles son los indicios o síntomas de la sinusitis? Lo ubicamos en el enunciado número 4, por lo tanto el enunciado esencial es el 4. Papel de los especialistas. 1. La mesa redonda es la reunión de varias personas para representar o para presentar un tema determinado y preparado con anticipación bajo la dirección de un moderador. 2. Esta técnica se utiliza para dar a conocer puntos de vista divergentes de varios especialistas. 3. Estos deben estar preparados para poder defender su posición con argumentos sólidos. 4. La mesa redonda se organiza de la siguiente manera. Se elige el tema adecuado, se nombra un moderador, cada integrante expone su opinión, luego el moderador dirige las preguntas a toda la mesa. 5. Finalmente el relator lee el resumen o los acuerdos. ¿Cuál es el papel o la función de los especialistas? Lo ubicamos la respuesta en el enunciado número 3.
Tsunami, etimología. 1. Un maremoto o tsunami viene del japonés su, puerto, bahía, y nami, ola. 2. Es una ola o serie de olas que se produce en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente. 3. Los terremotos son la gran causa del tsunami. 4. Para que un terremoto origine un tsunami, el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado fuera de su equilibrio normal. 5. Cuando esta inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, se generan las olas. Entonces, la palabra base ahí es etimología. ¿A qué se refiere etimología? Al origen o procedencia de las palabras, sea del latín, del griego o en el caso del ejercicio del japonés, que explica su significado y su forma. ¿Cuáles son esas palabras de las cuales proviene la palabra tsunami? Su, que es puerto, y nami, que es ola. Por lo tanto, el enunciado esencial es el número 1. Hepatitis, etiología. 1. La hepatitis es una inflamación aguda del hígado debido a conmociones leves, traumatismos, hemorroides, estreñimiento, amenorrea y varias otras causas. 2. También puede deberse a la transmisión de la inflamación de un órgano contiguo. 3. La hepatitis aguda es bastante rara en los países de climas templados, siendo más frecuentes en los cálidos. 4. Puede dar lugar a herencia del hígado con los órganos inmediatos y si pasa al estado crónico puede endurarse la cápsula o envoltura del órgano. 5. Esta enfermedad se manifiesta mediante escalofríos, dolor en el hipocondrio derecho, aumento del volumen del hígado, vómitos y en algún caso ictericia. El enunciado esencial es, tenemos nuevamente una palabra ahí que es etiología. ¿Qué es la etiología? Es la parte que estudia el origen o la causa de las enfermedades. Por lo tanto, ¿qué es lo que causa la hepatitis? Se debe a conmociones leves, traumatismos, hemorroides y varias otras causas. Por lo tanto, el enunciado esencial lo ubicamos en el número 1. Elefantiasis vector. La filariasis linfática, conocida generalmente como elefantiasis, es una enfermedad tropical desatendida. 2. La infección humana se produce por la transmisión de unos parásitos denominados filarias a través de los mosquitos. 3. Cuando un mosquito que contiene larvas en estado infectivo pica a una persona, deposita los parásitos en la piel. 4. Desde ahí las larvas invaden el organismo, migrando hacia los vasos linfáticos, donde se desarrollan y transforman en gusanos adultos en el sistema linfático. 5. La infección suele adquirirse en la infancia, pero las manifestaciones dolorosas y muy desfigurantes de la enfermedad aparecen más tarde. El enunciado esencial es, ubicamos la palabra vector. ¿Qué es un vector? Es un agente que transporta algo de un lugar a otro. Entonces, ¿cuál es el agente que transporta la elefantiasis? Pues es el mosquito, que al picar esas larvas son las que transmiten la enfermedad. Avestruz, longevidad. 1. El avestruz es el ave más grande que existe en el mundo. 2. Los machos adultos miden de 8 a 9 pies de altura y pesan de 350 a 400 libras. 3. Las hembras pesan entre 300 a 350 libras. 4. Esta gran ave solo tiene 2 dedos en las patas y puede correr a velocidades desde 40 millas por hora en tiempos prolongados. 5. Un avestruz puede vivir de 50 a 75 años de edad. El enunciado esencial es, ¿a qué se refiere longevidad? En este caso es al tiempo de vida que tienen las avestruces. ¿Cuántos años logran vivir? De 50 a 75 años de edad. Por lo tanto, el enunciado esencial es el número 5. Centro del Renacimiento. 1. Nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental entre los siglos XV y XVI. 2. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. 3. Italia fue el lugar del nacimiento y desarrollo de este movimiento. 4. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. 5.
El nombre Renacimiento se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica. El enunciado esencial es: ¿cuál es el centro u origen del Renacimiento? Pues el origen del Renacimiento fue Italia. Por lo tanto, el enunciado esencial es el número 3. Recuerden quedarse en casa, tomar las medidas preventivas, usar mascarilla, lavado de manos, mantener el aislamiento social para terminar pronto con la pandemia del coronavirus. Muchas gracias.